Salmo 91. Vamos a comenzar leyendo este salmo. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga destructora tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué palabras de consuelo para cada uno de los que confiamos en el Señor. Damos gracias al Señor por su palabra. Bienvenidos a todos, hermanos. Vamos a dejar esto en las manos del Señor y pidiendo de Él dirección para que sea Él quien ponga en nosotros esa paz, esa tranquilidad, ese gozo que todos necesitamos. Oremos. Señor, invocamos en este momento tu precioso nombre, porque reconocemos, Padre, que tú eres el Dios verdadero, el único Dios en quien debemos de confiar. Ayúdanos, Señor, a tener esa plena seguridad de que nunca, Señor, nos apartaremos de ti, porque tu fidelidad es estar con nosotros. Ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos, Señor, a mantenernos con esa plena confianza de que tú eres nuestro Dios verdadero. Señor, traemos estas alabanzas a ti, en honor a tu precioso nombre. Ayúdanos y guárdanos, Padre. Amén y amén. Cantemos al Señor. Pastor, quería interrumpir un momentito, nomás un segundo, pero no quiero que se vaya. Sí, hermano. Este momento. Mire, ahorita me llamaron de Canadá y mi tío que se quedó encargado de nosotros cuando mi madre vino para acá a los Estados Unidos fue como mi segundo padre. Ahorita tuve una plática con ellos afuera en FaceTime y él está agonizando y no creo que vaya a pasar este día, me dijo el doctor y mi tía y mi prima. Pero él todavía escuchó mi voz. Su boca se abrió, quererme decir algo, pero no pudo.
me duele tanto mi corazón que no poder llegar a donde está él porque no está abierta la frontera de Canadá con Estados Unidos, no dejan entrar. So, ahorita que él esté en vida, ¿podemos orar por él? Claro que sí. ¿Cómo se llama él? Valentín. Valentín. Vamos a orar por la salud de Valentín y su familia. Bendito Dios, nuevamente venimos a ti Sí, Señor. con esta petición, Padre Santo, por Valentín. Tú le conoces y tú sabes, Padre Santo, por la circunstancia difícil por la que él está pasando. Señor, nuestra confianza es que cuando te conocemos a ti, pasaremos a mejor vida. Pero humanamente es difícil poderlo entender y poder, Padre Santo, vivir esta transición en nuestra vida. Te pido, Señor, que tú bendigas a toda su familia. Bendice, Padre Santo, a nuestro querido hermano, quien también, Marcos, que también, Padre Santo, sufre por el acercamiento familiar que esta persona tiene para con él. Pero te pido, Señor, por toda la familia, que tú le bendigas y le guardes. Ayúdanos, Señor, a tener fuerza, plena confianza en momentos circunstanciales como estos. Lo encomendamos, Señor, en tus preciosas manos y que se haga tu santa voluntad. Y prepáranos a todos, Padre, para que cuando estos momentos difíciles vengan a nuestra vida, nuestro confort sea solamente tu nombre, como Dios, como el Todopoderoso, como el que nos ha hecho. Ayúdanos y guárdanos, Padre. Amén y amén. Alabemos al Señor. Vamos a iniciar con este canto, hermanos, dándonos una bienvenida a todos. Sé que es difícil, a veces cantar con alegría en los momentos que humanamente a veces estamos sufriendo, pero confiando en el Señor, sabemos de que Él nos da fortaleza. Este canto dice: bienvenido hermano, eres bienvenido. Bienvenido eres hermano, tu presencia es un placer. Con Jesús estamos diciendo que el Señor te ama también. Dios te ama y yo te amo, así debemos vivir. Dios te ama y yo te amo, vivamos siempre así. Bienvenido eres hermano, tu presencia es un placer. Con Jesús estamos diciendo que el Señor te ama también. Dios te ama y yo te amo, y así debemos vivir. Dios te ama y yo te amo, vivamos siempre así. Qué hermoso es cuando conocemos a Jesús como el mejor amigo que existe. Humanamente a veces tenemos amigos, pero a veces nos falla. Pero Jesucristo nunca nos falla. Este himno muy conocido que dice: hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido y lindo pecador,
cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me faltará. Es mi fuente y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar la vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura. Yo elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Entre tanto me prepara un lugar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, del creyente fiel con él cada morar. Llegándome de gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Aleluya, con todos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Aleluya. Y después que encontramos a ese amigo nos libera, nos hace libre. Por eso Jesucristo vino, para darnos libertad, para hacernos libres, para romper esas cadenas. Este canto se titula precisamente Yo soy libre. Libre, yo soy libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Yo soy libre, yo soy libre. Para cantar.
canto que creo que nunca lo hemos cantado, pero yo sí creo que lo han escuchado, más de alguno. Es muy lindo. Dice, yo quiero ver tu gloria. Aleluya. Quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies en adoración a ti. Sé que estás aquí. Respiro hoy tu paz, me imagino abrazar.
Este otro canto es un salmo muy lindo. Creo que no hay nadie que no lo haya escuchado. Dice, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Amén, la orden del Señor. Ok. Gracias al Señor por todas estas alabanzas. Digo, ¿qué dirá el Señor cuando lee nuestros corazones y cuando Él se da cuenta que le alabamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra entrega, reconociendo quién es Él? Damos gracias al Señor porque tenemos esa libertad para hacerlo. No se nos olvide, hermanos, orar por los misioneros. Tenemos muchos misioneros en el mundo y nuestro deber recordarles orando por ellos. Nunca se nos olvide orar por ellos. Hay misioneros que sufren mucho, que tienen persecución, una persecución que nosotros no vivimos en este país, gracias al Señor, pero que tampoco deseamos que eso llegue. Pero no sabemos, ¿verdad? El pueblo se aleja tanto de Dios que eso es lo que muchas veces se logra. Que las personas también estén en contra de Dios, las autoridades estén en contra de Dios, pero eso no pasa todavía aquí. Pero no se nos olvide
que hay hermanos que sí están sufriendo la persecución por llevar el evangelio a las personas que no lo conocen. Gracias por su apoyo para con ellos. No se les olvide, hermanos, que el día martes siempre tenemos nuestro estudio, más bien nuestro momento de oración vía Zoom de 7 en adelante, los días martes. Los días miércoles, el estudio bíblico en el edificio L, de 7 a 8:30. Miércoles, estudio bíblico. Jueves, los niños tienen su clase de la semana. Y el día jueves, el día domingo, pues estamos ya aquí. Quiero felicitar a las hermanas. Ayer tuvieron una buena reunión, me dijeron. No vine porque como dicen que era de hermanas, entonces por eso no vine, ¿verdad? Bueno, que a veces vengo, ¿verdad?, a hacer alguna cosa ahí. Pero me alegro de que hubo un buen grupo. Les felicito. Esta semana, esta actividad es una vez al mes. Es el 4º sábado de cada mes. Pero ahora, por las actividades que vienen, se van a cancelar estas reuniones hasta el próximo año. ¿Estoy en lo correcto? Así que quedan canceladas noviembre y diciembre. Solo son 2 meses, ¿verdad? Porque hay otras actividades también que las hermanas tienen que atender. Así es que el próximo año comienza nuevamente esta reunión femenil. No se les olvide también orar por la unanimidad en la iglesia. Aunque no vengamos a estas reuniones, pero siempre hay otras actividades. Es bueno mantenernos unidos en oración. Damos gracias al Señor por todo esto, ¿verdad? Damos gracias al Señor por todo esto. Ahora voy a desarrollar el último mensaje enviado a la iglesia de las 7 iglesias asiáticas. Y ahora nos toca estudiar cuál es el mensaje o qué es lo que sucedía con la iglesia de Laodicea. Y para ello vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. El mensaje a la iglesia de Laodicea. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres frío y no frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender el mensaje enviado a esta iglesia. Amén. Esta es la última iglesia a que se le mandó este mensaje. Y lo dirige Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Es la última iglesia y es la peor iglesia. ¿A usted le gustaría ser parte de la peor iglesia? Yo creo que nadie, ¿verdad? A nadie le gustaría ser miembro de la peor iglesia. Cristo a la iglesia en la Odisea. Esta es la iglesia sobre la que no tiene nada que decir Jesucristo. Imaginémonos una iglesia que da igual que no exista. Una iglesia que no tiene nada bueno dentro de su cuerpo. Una iglesia que no hace ningún bien. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo? Que de esta iglesia se dijera que fuera mala, que fuera inútil, con falta de valor, sin ninguna buena reputación. Una palabra, la tibieza. Lo que significa que la iglesia era diferente, complaciente, letárgica, con satisfacción propia, indiferente y neutral. La iglesia de la Odisea y sus creyentes estaban solo comprometidos a medias con Cristo, solo indiferentes en sus oraciones, en sus adoraciones y servicios a Él. Esto es muy importante para que meditemos en esto. Para Cristo no hay nada bueno en un creyente tibio, indiferente. ¿Por qué? Imaginémonos, hermanos, la mayor parte de los miembros de esta iglesia eran tibios. Si usted no está cubierto, tóquese así. A ver cómo está usted. ¿Está muy tibio, muy caliente o está muy frío? En la mayoría de las iglesias son pocos los que son considerados calientes. ¿Qué quiero decir con esto? Personas verdaderamente comprometidos con el Señor. Por lo tanto, este es un mensaje crítico que debe seguir toda iglesia que se llama una iglesia con creyentes en Cristo. Es de suma importancia saber y estudiar lo que dice Cristo a esta iglesia y seguir su advertencia y su consejo. Porque no queremos ser miembros de una iglesia como la iglesia ¿de dónde? De la Odisea.
Fíjense bien en esto. ¿A quién es dirigida la carta de estas iglesias? A estas iglesias. Al ministro, al pastor. Eso quiere decir que si el ministro de la iglesia toma este mensaje, la iglesia debe saber recibirlo con todo amor. No estamos aquí regañando a nadie. Recibamos el mensaje y hagámonos como cuando éramos niños en el hogar, viviendo con nuestros padres. Y que nuestros padres nos decían, ahora le toco cuartos, y ustedes decían, gracias mamá, gracias papá. Y ustedes sonriendo andaban con el vacuum y con la escoba barriendo el patio, ¿no es cierto? El mensaje que Jesucristo está dando a estas iglesias, de igual manera debemos de recibirlo. Contentos, felices, porque el que habla es Cristo. Cristo. ¿Por qué debemos de sentirlo o recibirlo con gozo y alegría? Porque estamos en obediencia con el Señor. ¿Sabe quién es el que no recibe con obediencia y alegría el mensaje? El que no está en obediencia. Así es como el hijo también, que recibe el mandato de su padre y de su madre. Haz esto, haz aquello. Si es un niño rebelde, ¿cómo va a ser? Yo sé que ustedes no lo pueden comprobar porque ninguno de ustedes lo experimentó. Debemos, hermanos, de corregir lo malo que tenemos. Especialmente si la corrección viene de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de esta iglesia, del mensaje a estas iglesias. Vamos a ver si hemos recordado un poquito. ¿Con qué iglesia comenzamos? La Odisea. No, perdón. La iglesia de Éfeso. ¿Y cuál es el problema de la iglesia de Éfeso? Se olvidó de su primer amor. Esmirna. ¿Qué es lo que sufrió Esmirna? Persecución. Después tuvimos Pérgamo. ¿Qué necesitaban los hermanos de Pérgamo? Arrepentimiento. Y después vimos a Tira. Bueno, yo no sé si se llamaba Tira, ¿verdad? Y le decían Tira. Tira. Así como Tijuana, ¿verdad? Tía Juana. Porque ese es el nombre, Tía Juana. Pero nosotros decimos ¿cómo? Tijuana, pero es Tía Juana. Bueno, pero no vamos a hablar de Tijuana, no. Vamos a hablar de Tía Tira. ¿Cuál era el mensaje para ellas? Tenía una mujer que enseñaba falsa profecía. Enseñaba un mensaje falso sobre la profecía. Sardis se había quedado dormida. Filadelfia. ¿A qué iglesia le gustaría pertenecer? ¿A la de Filadelfia o la de Sardis? No sé si te recuerdan de Filadelfia. Levanten la mano los que quieren ser miembros de la iglesia de Filadelfia. Levanten la mano los que quieren ser miembros de la iglesia de Sardis. Como que no está muy seguro, ¿verdad? ¿Por qué no levantó la mano? Estaba dormido.
Sardis era una iglesia que tenía muchos hermanos dormidos en sus actividades. Pero la iglesia de Filadelfia había perseverado por su paciencia. Perseverar es una buena actitud. Y ahora nos toca ver la Odisea con una fe tibia. Decía que si el ministerio del ministro de la iglesia toma este mensaje, debemos de recibir como congregación este mensaje no de la persona que está hablando, sino del que le envió el mensaje a la persona que nos va a hablar, de nuestro Señor Jesucristo. Para demostrar obediencia no a la persona que nos habla, sino obediencia a Cristo. Con un cambio de actitud. Eso es cosa de una nueva manera de vivir, con las acciones anteriores hacia las cosas del Señor, con un arrepentimiento. Hermanos, ¿quiénes de nosotros no cometemos errores? Considero que si somos honestos, todos cometemos errores. Y porque somos adultos, creemos que no cometemos errores. Haría que el Señor Jesucristo todos los días le hiciera un examen diario para saber lo bueno y lo malo, o más bien lo aceptable y no aceptable de nuestro Señor, parte de nuestro Señor Jesucristo. Considero que eso nos ayudaría muchísimo. Pero eso lo podemos hacer nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Ustedes saben lo que significa un examen introspectivo. Vernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo bueno que hice ayer? ¿Qué es lo malo que hice ayer? Hermanos, el Espíritu del Señor que vive en nosotros nos amonesta. Timoteo 3:16, ¿qué dice? Para eso es Dios. Él nos redarguye, porque Él vive en nosotros y nosotros sabemos, hermanos, cuando no hacemos o hemos hecho las cosas bien y cuando no hemos hecho las cosas bien. Lo que pasa es que a veces no le ponemos atención, pero sí nos damos cuenta. Yo le voy a decir una cosa. ¿Usted sabe cuándo se le olvidó a usted orar? ¿Usted sabe cuándo a usted se le escapó por otras ocupaciones leer la palabra de Dios? ¿A usted se olvidó llamar a una hermana, a un hermano y orar por él, por ella? Cositas como esas. ¿Qué es lo que sucede? Sí sabemos. Podemos arrepentirnos de no estar haciendo lo bueno para corregirlo. Sí podemos. Sí podemos. Entonces quiere decir que la iglesia del Señor es beneficiada cuando leemos estos mensajes, porque podemos corregirnos para no cometer los errores que otras iglesias, especialmente estas 7 iglesias, nos enseñan. La Odisea fue la primera ciudad de Frigia. Una ciudad extremadamente rica. Y cuando una iglesia es rica, tiene mucha prosperidad. ¿Por qué? Tenía 3 ventajas. Estaba ubicada a lo largo de las 3 más importantes carreteras de aquella época.
Primero, la ciudad tenía rasgos particulares porque la hacía famosa. Tenían un centro financiero y bancario. Esto le da fuerza a un lugar. Y si una iglesia está ubicada allí, bueno, sus habitantes son miembros de esta comunidad. Segundo, un centro de fabricación y vestimenta. Producía. Tercero, la ubicación de una famosa escuela de medicina. Ustedes han oído una medicina que se llama colirio. ¿Para qué es buena el colirio? Es bueno el colirio. Para los ojos. Ellos la producían. Imagínense. De manera que era una iglesia que tenía 3 cosas por las cuales tengan tiempo, si gustan anotar la cita, lean Colosenses capítulo 4, el versículo 12 al 18. Allí van a ver, bueno, se los voy a leer para que tengamos idea. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio, dice Pablo, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, dice Pablo, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. El mismo versículo que es la iglesia de la Odisea. La salutación de mi propia mano, dijo Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. ¿Quién es Arquipo? Se cree que fue el primer pastor de esta iglesia. Parece haber una importancia en lo que Cristo le dice a la iglesia, puesto que la Odisea era una iglesia que Cristo no alababa. Él no tiene nada que decir acerca de esta iglesia. Yo no sé qué tiene que decir Jesucristo de nosotros, hermanos. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Al escribir Colosenses, Pablo exhorta al pastor, Arquipo. Le dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Es posible que la corrupción y la degeneración pudiera haber comenzado bajo este ministerio. Lo que Cristo dice es completamente confiable. Garantía de toda una verdad. La iglesia tibia puede confiar en las promesas de Cristo. Sí, Cristo puede satisfacer todas las necesidades de cualquier iglesia, pero que se arrepienta y se aleje de su tibieza y comprometa por completo su vida a Jesucristo. El Señor cumple sus promesas. La iglesia tibia debe seguir la advertencia de Cristo. Él es el amén. Sus palabras de juicio de que sí se van a cumplir, sí se van a cumplir. Se cumplirán. La iglesia y los creyentes tibios enfrentarán el terrible juicio de Cristo. Lo enfrentarán
tal como Él lo ha pronunciado en su bendita palabra. La iglesia que ignora o niega su palabra, lo hace a su propio riesgo y pérdida. Juan 18:37 dijo, y dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús en esta conversación y le dijo, tú dices que yo soy rey. Y para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Oiga bien lo que dice Jesucristo. Todo aquel que es de la verdad, todo aquel que forma parte de mi cuerpo, oye mi voz. Quiere decir que si una persona, esto tiene un mensaje muy profundo. Quiere decir que si una persona no oye la voz de Cristo, oiga bien lo que dice la primera parte para que me interprete bien lo que le quiero decir. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces es fácil de entender si una persona pertenece a Cristo o no pertenece a Cristo. Para mí, hermanos, este versículo es muy profundo y muy fuerte. Una persona desobediente, póngase a pensar, está como aquella pregunta que es muy común, y la salvación se pierde. ¿Alguna vez usted han oído esta pregunta? ¿Y la salvación se pierde? Bueno, lo mismo podemos pensar aquí. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Oiga, ¿y aquel que no oye la voz de Dios? ¿Pertenece al cuerpo de Cristo? Son versículos que nos hacen pensar profundamente en su contenido. A veces lo decimos así en una forma pasajera, pero la palabra de Dios es muy profunda en su significado. Y esta palabra es de Jesucristo, no es de un narrador, es de Jesucristo. Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Jesucristo es fiel a Dios el Padre y brinda testimonio verdadero de Dios como su Padre. Nunca ha dicho ni una mentira, ni una falsedad. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros somos fieles al Señor diciendo la verdad? ¿Cumpliendo la verdad? Jesucristo cumplió lo que su Padre le pidió que hiciese. ¿Y nosotros cumplimos lo que Él nos dice que hagamos? Cristo nos ha revelado todo lo que Dios quiere que sepamos de Él. Hemos nosotros revelado todo lo que Jesucristo quiere que revelemos de Él a los que no le conocen. Jesucristo es justamente lo que la iglesia de la Odisea no era. Esta iglesia, al ser tibia, decía parte de la verdad. Solo daba parte del testimonio. Lo que una iglesia tibia necesita es una acción renovada en Cristo.
Ahora viene la pregunta, ¿y nosotros cómo le servimos a Dios? ¿A medias? ¿O complementamos lo que el Señor quiere o pide de nosotros? Bueno, yo cuando estaba pensando en esto dije, qué poquito el tiempo para poder explicar el mensaje de esta iglesia. Porque en cada versículo que leía encontraba una gran lección. Encontré una gran lección. Jesucristo es justamente lo que la iglesia de la Odisea no era. La iglesia tibia es la iglesia que no sigue a Cristo, sino sigue como testigos las tradiciones. Como es, por ejemplo, ¿qué es lo que esperamos en un servicio evangelístico? El llamamiento, y cuando el llamamiento se haga, que las personas levanten la mano. Ay, el pastor se siente tan importante. Es que es una tradición. Pero hay iglesias que esto les agrada, esto les gusta, aunque el mensaje no lo hayan entendido. Y el problema en esta iglesia, específicamente la Odisea, esto es lo que había, mucha tradición. Aunque en el corazón de las personas no haya enardecido el fuego del Espíritu Santo viviendo, existiendo, entrando en sus corazones. Que cuando esto existe, una persona es completamente diferente, entregada al Señor. Sí, hermanos. Eso es lo que promete el Jesucristo que yo predico. Un cambio completo, una entrega completa a Él, cuando se ha entendido quién es Cristo. Pero si no hemos creído, no hemos entendido ese mensaje, vamos a llegar a la tradición. Y Cristo no quiere una iglesia llena de tradiciones. Quiere una iglesia cambiada, llena de su espíritu, para que pueda testificar y llevar el mensaje de la buena nueva a la persona que no le conoce. Acostumbraban a bautizar a los miembros para crecimiento numérico nada más. Y esto, hermanos, muchas veces nosotros en la iglesia contemporánea nos hace sentirnos con una cabeza grande cuando decimos se bautizaron 23. Y cuando le preguntan ¿y por qué se bautizó? Ah, porque muchos iban a bautizarse. Y quise ser parte de ese grupo. Y no saben completamente nada, o más bien nada de lo que han hecho. Pero ahí están en la iglesia, sin conocer quién es Cristo. Y así en la iglesia hay muchos ministerios. Y lo bonito que actúan otras personas en los diferentes ministerios nos atrae a ser parte de ese ministerio, sin conocer quién es Cristo. Y la iglesia puede estar llena de ministerios, llena de muchas actividades, pero muy pocos conocen a Cristo. Hermanos, muchos los allegados,
y pocos los escogidos. Ahora podemos entender mejor lo que significan algunos versículos en la Biblia. Vea, cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, todo mundo trabaja, porque sabemos en verdad para dónde va la gente sin Cristo. Y esa compasión, ese amor para que la persona no perezca, nos impulsa a decirle lo que tiene que hacer para que no perezca. Pero si nosotros no sabemos, ni nosotros nos hemos identificado con ese mensaje de vida, ¿y cómo lo vamos a transmitir? Aunque sintamos el deseo, no tenemos palabras para comunicar tal mensaje, porque no lo hemos vivido, porque no lo hemos experimentado. Pero aparentemente sí creemos que somos parte de Cristo. Lamentablemente no lo somos, si es que no hemos entendido el verdadero evangelio de Cristo. A una iglesia tibia le falta el testimonio de lo que es Cristo. Juan 3:11 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio, sino el testimonio de Cristo. Cristo es la fuente de todo. Todas las cosas buenas, toda la riqueza y satisfacción real, todo propósito, significado y sentimiento en la vida, todo el amor, el gozo y la paz que experimenta una persona es la presencia de Él mismo en su propia vida. Por tanto, la iglesia no debe depender de su prosperidad, de sus rituales, de su capacidad, de su energía, de su riqueza, de sus recursos. Su única esperanza de vida es depender de Cristo, que es comienzo de la creación. Él es el único que puede dar a la iglesia tanto vida abundante como eterna. La riqueza y la prosperidad de una iglesia no tienen sentido ni utilidad si no están abundantemente centradas en Cristo. Los miembros no eran ni fríos ni calientes. Esto significa que eran solo fríos, comprometidos a medias, indiferentes, con satisfacciones propias. En otras palabras, eran neutrales. No les interesaba el bien espiritual de las otras personas. A cambio de alabar a Cristo, y no para alabar su grandeza, su misericordia y expresar la gratitud que solamente a Él se le puede expresar. Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La iglesia tibia está comprometida solo a medias, proclamando a Jesucristo como Hijo de Dios. 1 Juan 4:1-2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Esto es una de las cosas que estudiábamos el miércoles. Predicar a ese Cristo que se hizo carne. Lo que necesitaban era riqueza espiritual, o sea, el oro espiritual. Con lo que tenían no podían comprar amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, garantía, confianza, seguridad, esperanza. La vida eterna no la podían comprar con las riquezas que ellos tenían. Mateo 6:20 dice, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. La iglesia necesitaba comprar vestiduras blancas. La iglesia necesitaba vestiduras espirituales. La buena presentación ante Dios no es de ropa que ellos producían, sino de su justicia. Efesios 4:24, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad en la verdad. La iglesia necesitaba colirio para los ojos. El colirio significa la capacidad otorgada por Dios para ver la verdad espiritual. Necesitaban ver a Cristo y no su riqueza. 1 Corintios capítulo 2, capítulo 14 y 15, capítulo 2, versículos 14 y 15 dice así: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El amor de Cristo es tan grande que se extiende aún para los tibios y los que están a medias. Cristo quiere que vean sus errores, que se arrepientan y corrijan sus comportamientos, pero que cambien por completo una manera de vivir. Fíjense bien que la Biblia usa una palabra muy fuerte. Vomitarles significa, hasta cierto sentido, sacarlos de su redil y no ser partícipes de la vida eterna. Cristo nos está llamando ahora mismo a reconciliarnos de esa vida tibia y cristiandad a medias que hemos llevado. Esto es lo fuerte de este mensaje. Es tiempo de comenzar hoy. No endurezcamos nuestro corazón. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La promesa es gloria. El vencedor se sentará en el trono de Cristo y de Dios. Hay una promesa para el que venciere. Esto quiere decir que gobernaremos y reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros esperamos reinar con Cristo? Espero que todos. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vamos a cantar una alabanza. ¿Hay una alabanza más? Mientras cantamos esta alabanza, hermanos, yo quiero que pensemos en esa esperanza que tenemos en Cristo, pero también que pensemos si no estamos haciendo la voluntad de Dios. Es tiempo para comenzar a reconciliarnos con el Señor y comenzar una nueva relación con Él, para no ser vomitados. Esa palabra es muy fuerte, pero hagámoslo con todo nuestro corazón, primeramente sabiendo quién es Cristo. Les invito a que conozcamos quién es Cristo. Cuando conozcamos quién es Cristo, nos vamos a convertir en verdaderos seguidores de Cristo. Vamos a cantar, puedo confiar en el Señor. Puedo confiar en el Señor, que me vaya. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. puedo descansar, puedo descansar. Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar. Enviado a la iglesia de la Odisea. Ayúdanos y guárdanos, Señor, para que esto nos sirva a poder corregir las cosas que no estamos haciendo de acuerdo a tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Señor, por el camino de la verdad. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada uno de aquellos que están escuchándonos a través de la pantalla. Bendíceles y guárdales de igual manera por tener alcance a tu palabra. Porque ella nos puede amonestar. Ayúdanos, Señor, a recibir esa amonestación con amor,
contritos y humillados, reconociendo, Señor, que tu voluntad puede ser muy diferente a la voluntad nuestra y que ya no vivamos haciendo las cosas que creemos que te agradan. Ayúdanos, Señor, a servirte mejor hasta ese día cuando tú nos llames. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice, amén. Que el Señor les bendiga.